¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Licenciado, Felices. buenas Buenas noches. noches. Licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, profe. With that, the 2025 season comes to an end. Good night. Como les mencionaba, no sé si tal vez su tutor o tutora les había indicado que la siguiente semana tenemos clases. Sí, no, tal vez. No, no, licen. No, Liz. No los han Bueno, dicho nada. buenas No, noches, todavía. chica. No ha dicho ¿Cómo nada. está? Muy buenas noches. Listo, muy bien. Bueno, con todo, su tutor o tutora ya les va a indicar en este caso que la siguiente semana tenemos directamente actividades, ¿no? Obviamente, pues, porque ya se finaliza lo que sería nuestro año lectivo, ¿no? Por ende, siempre es importante tener todo al día, ¿sí? Para que obviamente lleguemos al siguiente nivel. Imaginen, el tiempo pasa volando. Miren, estábamos en primero, pasamos a segundo y después directamente llegaremos al tercero y cumpliremos pues con nuestro sueño, ¿no? Así que métale esfuerzo, métale ganita, métale entrega, que poco a poco, ¿sí? Vamos escalando un poquito acerca y obviamente de conseguir nuestro objetivo, que es nuestro título de bachiller, ¿no? Entonces, en este caso, pues, para que ustedes directamente revisen la plataforma, si tal vez en este caso tenemos alguna notita baja en cualquiera de las materias, por favor, comunicarse con el docente con la finalidad directamente de que puedan recuperar todas sus notas, ¿sí? Y si tenemos alguna duda, alguna inquietud, con toda la confianza del mundo, nos llaman, nos escriben, o directamente tienen un tiempito, pueden acercarse a la institución y por ende puedes estar pendiente de todas sus actividades, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y bueno, de igual manera, desearles un feliz año a cada uno de ustedes, que todas las metas, sueños, objetivos, sí, que se comprometieron para este nuevo año, todo eso se cumpla, que Dios en este caso nos bendiga siempre, nos llene de su compañía y sobre todo pues los éxitos prácticamente en este año se cumplan, ¿sí? De mi parte, desearles el mejor de los éxitos y obviamente pues vamos a comenzar con pie derecho con nuestro año lectivo, ¿sí? Bien, ahora, los siguientes temas que nosotros vamos a trabajar es acerca de la civilización romana. Como ustedes saben, los romanos prácticamente fue una cultura sumamente avanzada. Además de ello, tenían pues su propia organización social, política, cultural y sobre todo directamente tenían un ejército sumamente grande, ¿no? Además de ello, el desarrollo arquitectónico prácticamente se basó en base a los conocimientos ¿sí? y a las obras de arte que los griegos en su momento lograron desarrollar, ¿no? Ahora, vamos a determinar cuáles son las características principales de la civilización romana, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes en donde podemos identificar, ¿sí? Algunos trabajos arquitectónicos que en su momento Roma nos dejó, ¿sí? Muy bien, vamos a la primera presentación. Civilización romana. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien, me ayuda por favor el señor José Alejandro, por favor. Licenciado, buenas noches. Dice, civilización romana. Los romanos fueron una civilización desarrollada en torno a la ciudad de Roma que se forjó a través del intercambio entre diferentes culturas, como la cultura griega, las mesopotámicas y la egipcia. Dicha cultura
comenzó a desarrollarse durante los siglos durante los siglos 8 antes de Cristo y continuó durante la etapa imperial de Roma hasta el siglo V después de Cristo. Cuando comenzó a caer el Imperio Romano, la cultura romana fue una de las que más influencia tuvo en el desarrollo de la cultura occidental. Gracias. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, miren, directamente, ¿no? Los romanos prácticamente mantenían una sociedad o un intercambio cultural sumamente avanzado, ¿no? Que poseían conocimientos de la civilización de los griegos, de las culturas mesopotámicas, de los egipcios en su momento, ¿no? Prácticamente se establece que el Imperio Romano logró desarrollarse entre el siglo VIII hasta el siglo V después de Cristo, ¿no? Además de eso, todo su ejército era conocido como el ejército de los legionarios, ¿no? Tenía legiones sumamente grandes. En este caso, los romanos eran estrategas, es decir, ellos no conquistaban territorios al azar, sino más bien buscaban territorios, en este caso, en donde les ofrecerían lo que son recursos naturales, en donde directamente podían obtener lo que son riquezas, y eso dio paso a que el ejército, en este caso, lograra apoderarse de la mayoría de los territorios, ¿no? Una vez que se apoderaban directamente de los territorios, todo el conocimiento, todos los recursos, en este caso la organización política, social, cultural que tenía un territorio determinado, prácticamente pasaba al control, en este caso de los romanos, y los instalaban directamente en su territorio, ¿no? Miren, aquí directamente podemos observar cómo era la vestimenta de los soldados romanos. Tenemos su escudo, tenemos directamente su casco, ¿sí? Y obviamente podemos determinar a la figura más representativa del Imperio Romano, que prácticamente era el emperador, ¿sí? El anfiteatro, aquí tenemos también unas imágenes de cómo directamente convivía la sociedad romana. Ahora vamos a determinar cómo fue su origen. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Luz, por favor? Buenas noches, Lisa. Luz Vasco, licenciado. Muy buenas noches. Luz Marcillo. Origen. Después me ayuda la señorita Vasco, por favor. Origen. La civilización romana surgió tras un periodo de cientos de años en el siglo 23. En el siglo VIII, en el siglo En VIII. el siglo 8, Roma era un lugar de paso y sus primeros pobladores vivían de los montes albanos y sabinos. Los vecinos etruscos tomaron el poder durante varios años hasta que fueron derrotados por los romanos, quienes se consagraron al conformar la República de Roma. Continuaron expandiendo su poder en la región hasta convertirse finalmente en un imperio. Según cuentan la leyenda, Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753. Hace quien fueron abandonados por sus padres en una cesta en el río Tíber, pero una loba lo rescató. Llegada la adultez, los hermanos estaban por fundar una nueva ciudad, pero fue entonces que se pelearon. Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de la región. La
bautizó Roma en honor a su nombre. Muy bien, señorita, muchísimas gracias. 10. Ahora, la civilización romana como tal, ¿no? En su momento, el territorio prácticamente era un sitio solamente de intercambio de recursos, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos establecer de que vivían ciertas culturas entre los sabinos, los latinos, que prácticamente eran pequeñas comunidades que existieron dentro de esos territorios, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos establecer que Roma sufrió una serie de procesos en donde prácticamente logró darse desde las comunidades hasta convertirse prácticamente en un imperio, ¿no? Aquí también nos habla de la leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? Que prácticamente eran dos niños que fueron abandonados en una cesta en el río Tíber. Licen, disculpe por si acaso no se le escucha. No sé si soy solo yo, compañeros. No, no se le escucha, licenciado. No se le escucha. Ya. Se fue la señal, profe. A ver, déjame un segundito. ¿Me escuchan ahí, por favor? Sí. Sí, Licen, ahí sí, sí. Gracias. Ahí sí, listo, muy bien. Bueno, entonces en ese caso, chicos, como les mencionaba, ¿no? Rómulo mató a Remo y eventualmente se convirtió en el primer rey de la región, ¿no? Miren, la mayoría de las obras de arquitectura de los romanos como tal detallan lo que es la imagen de esta loba. ¿Sí? A su vez, también podemos encontrar la representación de Rómulo y Remo que prácticamente fueron criados por ella, ¿no? Aquí también podemos determinar lo que es una obra de arte que prevalece de los romanos hasta la actualidad. ¿Cómo se llama esta obra de arte? ¿Cómo se llama? ¿Ok? El Coliseo romano, ¿no? Que prácticamente pues tiende a establecer sus cimientos en el territorio de Italia en la actualidad, ¿no? En el origen también podemos determinar una serie de Perdón, reyes. Sí, dígame por perdón, no, favor, ¿me escuché? no me sale la pantalla, no, no sale. ¿No le sale? A ver, déjenme revisar un segundito, por favor. Creo que es por el tema de las lluvias que nos está afectando un poquito la interferencia. A ver, regálenme un segundito. ¿Me confirman ahí, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve, profe, gracias. Ahí Sí, sí, sí se ve. gracias. Listo, muy bien. Entonces, justamente como les indicaba, ¿no? Miren, la figura del Coliseo romano. Además de eso, nosotros podemos establecer que prácticamente los primeros territorios tenían pues comunidades de origen sabino, latino y etrusco, ¿no? Que prácticamente eran civilizaciones menores que vivían dentro de ese territorio, ¿no? Además de eso, prácticamente se consideraba al emperador, en este caso de un origen divino. Por ende, lo trataban directamente como un dios. Ahora, vamos a determinar. Miren, por ejemplo, en el mapa que tenemos aquí, en su momento, todo el color tomatito que tenemos acá prácticamente era el Imperio Romano. Miren, un territorio sumamente grande, sumamente concentrado, en este caso por su ejército militar, pero miren, desde acá, desde la península itálica, prácticamente pues tuvieron un crecimiento sumamente avanzado, ¿no? Miren, ¿sí? Por ende, pues es considerado como una de las culturas más grandes de la antigüedad.
También podemos hablar que mantuvieron diferentes formas de gobierno. La primera, la monarquía, que prácticamente estaba enfocada con la influencia de los primeros reyes etruscos, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan ahí, por favor? Sí, Lice. Sí. Sí, profe. Listo, muy bien. Excelente, muy bien. Ahora, la otra forma de gobierno era la república. Aquí prácticamente no tuvo la característica de los enfrentamientos que en este caso tuvieron los romanos en Cartago, ¿no? Aquí también podemos hablar en este caso que Julio César llegó a considerarse pues un dictador dentro del Imperio Romano y de igual manera pues tuvo su lugar en este caso Marco Antonio. Entonces, miren, dentro de la República como tal, se establecieron departamentos administrativos y uno de los departamentos más grandes que tuvo el Imperio Romano era el Senado. Sí, el Senado prácticamente que eran autoridades más importantes que tenía el imperio y sobre todo pues ayudaba al emperador, ¿no? De igual manera tenemos algunas imágenes de cómo directamente los romanos, en ese caso, conquistaban territorios, ¿no? Y finalmente pues el imperio que tuvo un origen del siglo I después de Cristo hasta el siglo V como tal, ¿no? Aquí directamente establecen características como la muerte, en este caso de Tiberio, y sobre todo también podemos establecer lo que es la autoridad del emperador, ¿no? Y el título de Augusto, en este caso, que se basaba dentro del Senado de los romanos, ¿no? Aquellas autoridades sumamente emblemáticas. Y dentro de las características más importantes, podemos detallar, dominaban la flota marítima de la región, tenían un gran poder militar, y sobre todo también podemos identificar que en la antigua Roma los dioses o tenían una religión politeísta, ¿no? Adoraban a diferentes dioses, dioses que prácticamente eran los mismos que tenían los griegos. Por ejemplo, dentro de la civilización griega, ¿cuál es el dios más importante? Zeus. Muy bien. Zeus, excelente. Para los romanos, el mismo Zeus era directamente considerado como un dios y el nombre que se lo atribuía prácticamente era conocido con el nombre de Júpiter. Entonces eran los mismos dioses griegos directamente adaptados a la sociedad romana y obviamente pues les cambiaron el nombre, ¿no? Y después directamente con el aparecimiento en su momento del representante máximo, en este caso de la nueva religión, hablando directamente del cristianismo, con el representante de Jesús, prácticamente adoptaron esta religión, ¿no? Pero, sí, en su momento era una religión politeísta, ¿no? También podemos hablar directamente que la sociedad que ellos mantenían estaban divididas entre patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios era el grupo que más riqueza tenía dentro del Imperio Romano. Los plebeyos eran comerciantes, artesanos, la población en general y finalmente los esclavos, ¿sí? Prácticamente que eran utilizados para todas las actividades y la mayoría de ellos eran prisioneros de guerra, ¿no? También podemos hablar que la base de su economía era la agricultura, la ganadería y el comercio, ¿sí? Entonces también se cataloga que en su momento los romanos empezaron a crear las primeras monedas, ¿no? Y obviamente con la imagen del emperador directamente para realizar sus transacciones, ¿no? Ahora, aquí también podemos identificar, miren, de la imagen que tenemos de color rojo a mi lado izquierdo, ok, podemos identificar lo que son monedas romanas, miren. A pesar de que no pueden ser círculos perfectos, por decirlo así, ya mantenían pues un estereotipo, ¿no? Miren, valores en donde prácticamente lograban determinar, y en este caso con el nombre del emperador, ¿sí? Y un valor directamente que estas monedas lo tenían, ¿no? Aquí también podemos establecer prácticamente que la agricultura, la ganadería, eran realizadas por los esclavos. Además de ello, lograron crear diferentes monedas. Por ejemplo, la moneda de aureo, conocida como la moneda de oro. Miren, la que tenemos justamente acá del lado derecho. El denario, moneda de plata. El sextencio, el dupondio, ¿sí? Monedas directamente de bronce.
y el as, que prácticamente era una moneda de cobre. Sí, miren, aquí directamente podemos establecer que fue una de las sociedades que empezaron a utilizar lo que son las monedas para las transacciones comerciales, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos la organización social, los patricios, plebeyos, en este caso, esclavos, ¿no? Pero miren, los patricios se vestían de esta manera. ¿Sí? Tenían lo que es una vestimenta sumamente fina, eran sumamente detallados y obviamente pues no participaban en este caso con la población en general, ¿no? Y ellos también eran considerados pues autoridades sumamente importantes. Y aquí estaba prácticamente el Senado. Los soldados, los esclavos en general prácticamente, ¿no? Se vestían de esta manera y los plebeyos o comerciantes, miren. ¿Sí? Justamente de esta manera podíamos identificar a la sociedad romana, ¿no? También podemos establecer que dentro de la política estaba organizada por el emperador, cabeza de la institución monárquica, el Senado, ¿ok? El cónsul, los magistrados, ¿ok? En donde prácticamente funcionaban como autoridades emblemáticas del Imperio Romano, ¿no? Básicamente, la mayoría de las sociedades que nosotros tenemos en la actualidad se basan a esta organización, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos asambleas. Sí, Sí, Licen. Sí, listo. Muy bien. Tenemos departamentos administrativos, hablando directamente de la economía, de la política, de la sociedad en general, ¿sí? Entonces, miren, prácticamente nosotros podemos identificar que los romanos sembraron las bases fundamentales para la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Tenemos sociedades, tenemos asambleas, tenemos directamente organizaciones políticas, pero sobre todo también tenemos lo que son prácticamente creaciones arquitectónicas, ¿no? Por ejemplo, uno de los legados que los romanos nos dejaron prácticamente fueron los puentes. Los puentes, las calzadas, los acueductos, las termas. ¿Hemos ingresado alguna vez a una terma? Sí, profe, a Papayeta. A Sí. Papayacta, muy bien. Ok, muy bien, a Papayacta, excelente. También podemos establecer acerca directamente de las columnas. Por ejemplo, en casita, nuestras casitas están hechas de columnas. Sí, Licen. sí, Licen. Sí, Licen. Ok, muy bien. Entonces, bien, las columnas, de igual manera, en su momento los griegos también lograron desarrollarlas, ¿no? Recordemos que todo el conocimiento que llegaron a tener los romanos prácticamente se basaron en los griegos, ¿no? Justamente cuando ellos los conquistaron, ¿no? Además, nosotros podemos identificar que en el caso directamente de la administración, de la religión como tal, prácticamente fueron las bases fundamentales justamente al final del Imperio Romano, ¿no? Cuando lograron establecer la religión cristiana dentro de su territorio. Ahora, vamos a identificar cómo fue el arte romano. Miren. ¿Sí? Miren prácticamente cómo en este caso identificaban, ¿sí? Y creaban en este caso estas obras en mármol. Además de ello, siempre vamos a encontrar que la representación más icónica es acerca de la leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? Miren, aquí tenemos el Coliseo Romano en diferentes visiones. Tenemos lo que es en la partecita de afuera, desde la parte de arriba, en donde prácticamente realizaban actos recreativos, entre comillas, para el emperador, ¿no? Dentro del Coliseo Romano prácticamente existían luchas entre los esclavos, entre animales, ¿no? Y obviamente, pues, los esclavos eran los que más participaban. Por ejemplo, ¿con qué tipo de animales se enfrentaban los esclavos dentro del Coliseo? Leones. Muy Leones, bien, búfalos, leones. ok, tigres. excelente, los tigres, muy bien. Además de eso, los romanos crearon el Foro Romano, la Fontana di Trevi, el Panteón. También podemos hablar de iglesias sumamente representativas, ¿no?
la iglesia de San Juan de Letrán, San Pedro, la Plaza de España, la Plaza de Venecia, que prácticamente eran iglesias en donde representaban lo que es la religión cristiana en general, ¿no? Miren, aquí también podemos identificar, en este caso, a la mayoría de los dioses que en su momento, pues, los romanos lograron establecer dentro de su imperio, ¿no? Miren, por ejemplo, el dios Júpiter prácticamente era establecido como el dios del rayo y la justicia, padre de todos los dioses. Juno, diosa de la inteligencia y de la guerra. Vulcano, dios herrero y artesano. Diana, diosa de la caza y animales. Febo, dios del sol. Minerva, diosa de la sabiduría. Venus, diosa del amor. Plutón, dios del inframundo y de los muertos. Neptuno, dios del mar y el océano. Marte, dios de la guerra. Mercurio, dios del comercio. Y Baco, dios del vino y de la fiesta. ¿Sí? Entonces, miren, si nosotros nos ponemos a identificar, en este caso, con los dioses griegos, eran simplemente los mismos, ¿no? Y la mayoría de estos dioses prácticamente eran representados dentro de sus obras de arquitectura, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos escuchado tal vez acerca de los Juegos Olímpicos. Sí, Por supuesto. Ok. Sí, licenciado. Los Juegos Olímpicos, en este caso, no tuvo su nacimiento dentro de la antigua Grecia, ¿sí? Con la conquista de los romanos prácticamente establecieron de que todo su territorio tenían que hacerlo en honor directamente a estos dioses en general, ¿no? Bueno, aquí también podemos establecer que en su momento, por el decreto de Teodosio, prácticamente el cristianismo se estableció, pero eso fue entre los años 380 después de Cristo, es decir, en una etapa mayormente avanzada en donde se estableció lo que es la religión del cristianismo, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, ¿sí? Los mismos dioses griegos prácticamente fueron representados dentro de sus templos. Ok, ¿sí? Igualitos. Entonces, miren, el legado prácticamente de los romanos sigue siendo una situación muy importante, ¿no? Ya que directamente los podemos encontrar en nuestras casitas, hablando directamente de las columnas, hablando directamente del calzado, ¿sí? De la construcción directamente de iglesias, de la construcción directamente de coliseos, ¿no? Y en este caso, uno de los más representativos se considera al Coliseo romano en general, ¿no? Pero miren, esta vista de acá, ¿sí? Sumamente. ¿Ok? Y obviamente, pues, con el pasar del tiempo, algunas partes del Imperio Romano también se fueron perdiendo, pero obviamente, pues, prevalece su esencia. Miren. ¿Sí? Ok. En su momento, pues, el Imperio Romano manejaba lo que es un territorio sumamente extenso y, sin embargo, cuando Teodosio prácticamente llegó al poder, ¿sí? Eventualmente dividió todo el Imperio Romano en honor a sus dos hijos, en Arcadio y en Honorio, ¿sí? Y eso fue la parte en donde el Imperio Romano comenzó con su decadencia, ¿no? Ya que prácticamente el Imperio Romano fue dividido en dos y obviamente se fundaron lo que es el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, ¿no? El cual directamente de Occidente no logró establecer lo que es un control rentable, económico, social, político, y también existieron bastantes guerras, especialmente con los bárbaros, y quedaron totalmente derrotados, ¿no? Una situación bastante fuerte es que la mayoría de las civilizaciones prácticamente tenían lo que es un miedo a enfrentarse a los romanos por el ejército sumamente grande que ellos mantenían, ¿no? Sin embargo, una de las pocas culturas que en su momento logró darle lucha al Imperio Romano fueron los bárbaros. Y uno de los pueblos representativos prácticamente fueron justamente conocido como el pueblo o la civilización de los hunos. Los hunos, que en este caso estaban representados al mando de Atila. ¿Hemos escuchado el nombre de Atila tal vez? No.
No, listen. Atila, el azote No. de Dios. Ok, muy bien, ya lo vamos a consultar en su momento. Entonces, miren, Atila prácticamente, ¿no? Logró enfrentarse al Imperio Romano en algunas ocasiones, pero fue derrotado. Sin embargo, a raíz de la división, ¿sí? Eventualmente el imperio quedó con una debilidad muy fuerte y en ese momento, pues, Atila aprovechó la situación y logró conquistar el Imperio Romano en algunas ocasiones, ¿no? Pero en fin, nosotros podemos establecer que el legado del Imperio Romano prácticamente prevaleció en la siguiente civilización que apareció, especialmente en el Imperio Bizantino, ¿no? Aquí directamente cuando el Imperio Romano de Oriente quedó derrotado, el Imperio Romano de Occidente directamente se estableció, pero ya no con el nombre del Imperio Romano, sino más bien con el nombre de el Imperio Bizantino, ¿no? Kenley seguía siendo Roma, ya que directamente mantenían su propia organización, ¿no? Y se establece cuando los turcos otomanos prácticamente derrotaron a los bizantinos, ¿sí? Establecieron finalmente la culminación del Imperio Romano como tal, ¿no? Pero en fin, podemos establecer que la organización social, los departamentos administrativos, la religión que en su momento mantenían los romanos, prevalecen en la actualidad, ¿no? Ahora, ¿en qué sitio o en qué lugar prácticamente tuvo origen el Imperio Romano? ¿Dónde aparecieron? ¿Me hacen un acuerdito? ¿En qué país en la actualidad? En Italia, listen. En Italia. Muy bien, justamente en Italia. Bueno, algo más les iba a indicar acá justamente. A ver, regálenme un segundito, por favor. Acá, la ubicación para ser exactos. Miren, por ejemplo aquí. ¿Sí? Todo esto en su momento, pues, tenía el control el Imperio Romano. Además de eso, también los romanos conquistaron a los egipcios. Sí, entonces miren, un territorio sumamente grande. A raíz directamente de la división de Teodosio, el Imperio Romano, sí, quedó dividido en Oriente y Occidente, así de esta manera. ¿Sí? Y eso fue el momento cuando los pueblos bárbaros prácticamente lograron aprovechar la situación y derrotarlos. Miren, acá, justamente aquí, desde aquí, ¿sí? Tuvo un crecimiento sumamente grande el Imperio Romano. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, listen. No, dice. Ok, listo. Muy bien, chicos. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, ¿sí? Y el día de hoy es Día de Reyes, es decir, feliz Día de Reyes, ¿ok? Bien, chicos, de mi parte nos vamos a quedar hasta ahí. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma. Tenemos actividades. De igual manera, tratemos de estar al día en las menciones y en los documentos, ¿sí? De mi parte, chicos, una excelente noche. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Una buena noche, listen.